Debemos de tener en cuenta que para poder determinar la funcionabilidad del sistema nervioso debemos de saber cuál es la estructura anatómica y debemos de recordar que la estructura anatómica del sistema nervioso va a ser la neurona, la cual va a estar compuesta por un cuerpo neuronal, una porción de comunicación que puede ser entre neurona y neurona, que puede estar determinada por una porción dendrítica, o también aquella que va a estar determinada por la porción axonal. Hay que tener en cuenta que el impulso nervioso o los potenciales de acción generados a nivel de la membrana de la neurona están determinadas por intercambios químicos o de iones. Estos van a intervenir el sodio, el potasio, el cloro, los cuales van a determinar el cambio en la polaridad de la membrana neuronal. Hay que tener en cuenta que las neuronas, dependiendo la ubicación donde se encuentre, vamos a tener una neurona a nivel sistema nervioso central y otro que va a ser a nivel de la periferia, que está determinada a través del sistema nervioso periférico, que va a tener gran contacto o continuidad con la porción muscular a través de la placa mioneural. Correspondiente a la comunicación o la interacción entre neuronas, se va a realizar lo que son los impulsos químicos que van a estar determinados por los segmentos presináptico, postsináptico y la placa sináptica. Como se mencionó, aquí tenemos una imagen que representa la estructura anatómica de la neurona, la cual vamos a ver que está constituida por un núcleo, el cual va a tener una estructura interna, la cual va a estar determinada por el nucleolo. Vamos a ver el cuerpo de la neurona, vamos a ver las dendritas que va a permitir la comunicación entre otras neuronas también. Dentro del cuerpo neuronal van a estar determinados elementos celulares tales como la mitocondria, citoplasma y ciertas estructuras que van a ser de fijación de fijación y de morfología para la propia célula o la región neuronal. Vamos a ver también en esta porción de la imagen, si apoyo un poco el cursor, la sección perteneciente a la región axonal, la cual no va a estar totalmente recubierta por mielina, sino que va a haber ciertos segmentos o trayectos donde no va a tener este revestimiento. Hay que tener en cuenta que estos lugares donde no vamos a encontrar la vaina de mielina son conocidos como los nodos de Reinberg. La mielina va a permitir el pasaje del impulso nervioso mucho más fácilmente. La acción de las células de Schwann que van a determinar el recubrimiento con respecto de la célula mielina en las porciones del sistema nervioso va a permitir que se vaya generando un efecto envolvente circular de forma interna hacia la región externa. Con respecto al soma neuronal, hay que tener en cuenta que el cuerpo neuronal es la estructura del control neuronal propiamente, contiene un núcleo como estructura principal y tiene como función regular las funciones, tanto un efecto de generación de impulso, en lo que estamos viendo el potencial de acción, y que también va a estar mediado para poder realizar la interacción entre otras neuronas a través de su comunicación por las porciones dendríticas. Contiene la mayoría de los organelos típicos de la región, la región celular perteneciente al tipo eucariota. Se incluye además las neuronas, los cuerpos de Nissl, que corresponden a la porción del retículo endoplasmático rugoso, y las neurofibrillas que recorren por toda la posición del soma o cuerpo neuronal. Hay que tener en cuenta que carecen de centriolos y derivados de estos mismos. Las funciones del soma es mantener la integridad anatómica y funcional de la neurona para así poder determinar un control adecuado de esta misma. Generar la prolongación neuronal que va a estar determinada para la porción de las dendritas y los o la región axonal. Sintetizar los mediadores químicos o neurotransmisores que permitan la comunicación entre neuronas. Con respecto a la prolongación neuronal, debemos de tener en cuenta una primera segmento que se va a denominar la región de las dendritas, que son las prolongaciones cortas de las neuronas, conducen siempre información hacia el soma neuronal. Puede ser muchas o pueden no existir
en las neuronas. Como se puede observar en esta imagen, vamos a ver que la porción del soma va a tener, si lo contamos, tenemos aquí una neurona que tiene 6 dendritas con un solo axón. Ahora, con respecto al axón que hemos mencionado, es la prolongación más larga y es la única a nivel de la neurona. Su única función o su función primordial es conducir los impulsos que se alejan del soma neuronal en dirección hacia otra neurona para poder permitir la comunicación entre estas. En la mayoría de las neuronas se recorren por una capa de lípidos llamada la vaina de mielina, que permite el pasaje más rápido o con mayor celeridad del impulso nervioso. La vaina de mielina no es continua y se encuentran separadas por nódulos o espacios o trayectos que no están revestidos por esta misma, conocidos como nódulos de Reinberg. Aquí podemos observar una imagen por la cual discurre el axón o la fibra nerviosa y vamos a ver cómo está recubierta por la vaina de mielina. Ahora, todo axón termina en un proceso de arbolización o ramificación al inicio del lugar donde se va a producir la sinapsis. En el extremo de este mismo, que es la región terminal, se encuentran los botones sinápticos o vesículas sinápticas. Los botones sinápticos aceleran temporalmente las sustancias químicas llamadas neurotransmisores y entre ellas tenemos lo que es la acetilcolina. Los neurotransmisores son los mediadores de la comunicación entre una y otra neurona. Aquí podemos observar cómo una neurona, a través de su porción axonal, se comunica a través de otras neuronas, ya sea por la región de las dendritas o directamente hacia el cuerpo neuronal. Con respecto a los tipos de neuronas, vamos a determinar neuronas según cómo se van a dividir, van a ser, o clasificar, perdón, según varios criterios. Uno va a ser las neuronas unipolares, bipolares o multipolares. Otra división va a ser las neuronas sensitivas de asociación o también las que pertenecen a la función motora. Vamos a ver neuronas que tengan mielina y que no tengan mielina. Neuronas alfa, beta y gamma. Con respecto a la posición o a la clasificación de neuronas multipolar, bipolar o unipolar, esta va a estar determinada como el soma está en relación al axón. Como podemos observar, aquí el soma o el cuerpo neuronal va a tener múltiples ramificaciones, siendo la de mayor caracterización o mayor prolongación el axón, como se puede observar, y en las porciones más radiales propiamente de la región del soma vamos a ver las dendritas. En cambio, si vamos a observar lo que es las neuronas bipolares, las dendritas no van a nacer o ramificarse inmediatamente desde el soma, sino que van a tener un monofilamento y de ahí se produce el proceso de la ramificación. Esto es más característico en las neuronas pertenecientes al sistema nervioso periférico. Y tenemos el axón que se va contralateral hacia donde nace la dendrita y va a tener solamente sus ramificaciones en las porciones más terminales. En cambio, la unipolar, vamos a ver un solo cuerpo del soma, va a realizar una prolongación correspondiente que sería el axón, y de este mismo axón, en una región polar superior, se va a realizar las ramificaciones pertenecientes a las regiones dendríticas y en las porciones inferiores, que sería el axón terminal. Las fibras nerviosas, vamos a determinar que cuando los axones de las neuronas se rodean de membranas se denominan fibras nerviosas. Las vainas de mielina es una capa inerte que rodea el axón, muchas veces de las neuronas, ayudando a permitir el traspaso o la movilidad del impulso nervioso. Hay que tener en cuenta que la encargada de generar la vaina de mielina son las células de Schwann. Es la que va a permitir que esta haga un proceso de envoltura del axón, permitiendo así un proceso de protección, reparación, y también permite que ésta ayude a la generación de que el impulso nervioso pase mucho más rápido entre neurona y neurona. Hay que tener en cuenta que
las células de Schwann que hemos visto, que son las encargadas de la generación de vaina-mielina, se van a encontrar principalmente en el sistema nervioso central. Con respecto al proceso de la comunicación neuronal y los impulsos nerviosos, vamos a ver que el impulso nervioso es una onda eléctrica que se desplaza a lo largo de la región axonal de la neurona. La teoría menciona que la membrana es la que permite explicar de mejor forma la naturaleza de los impulsos nerviosos, y esto van a estar determinados por la polaridad o el intercambio de la polaridad por el traspaso o la movilidad de los elementos químicos a nivel de la membrana. Hay que tener en cuenta que todas las células, en especial las neuronas, presentan una porción que es el líquido intracelular, que es eléctricamente negativo, y la porción que es del líquido extracelular es eléctricamente positivo. Y esto va a permitir tener una polaridad a nivel de la membrana celular. Esto anteriormente correspondía a un estado de reposo o potencial de reposo, que es el equilibrio de Dodman. Hay que tener en cuenta que este potencial de reposo cambia cuando la neurona presenta un proceso de excitación, el cual va a estar determinado por un estímulo. Ahora, con respecto a ya que estamos hablando de potencial de reposo o potencial de la membrana, debemos de tener en cuenta que el diferencial de potencial entre el lado perteneciente al intracelular y al extracelular va a estar determinado por voltaje, teniéndose en cuenta que el lado perteneciente a la región del líquido intracelular va a tener un voltaje de menos 70 milivoltios y el lado extracelular va a tener un voltaje de 60 milivoltios positivos. La membrana celular cumple el papel fundamental en el nivel de la polaridad, como se mencionó. Y entonces el origen se hace negativo a nivel de la generación del potencial de reposo y para pasar a ser un potencial de acción cuando se realiza un intercambio activo de iones químicos que van a estar determinados por el sodio y el potasio, los cuales van a estar determinados por la introducción de dos moléculas de potasio y que va a permitir sacar o eliminar tres moléculas de sodio. La membrana en reposo es impermeable al sodio, pero deja pasar fácilmente a través de un intercambiador pasivo al potasio. Existe abundancia con respecto a estos iones proteicos a nivel del interior de la célula, que está característicamente en la región del citoplasma, o la región del citoplasma, mejor dicho, lo que jamás abandona la célula porque no va a permitir el paso a través de los poros que son selectivos químicamente. Ahora, como se puede observar, aquí tenemos lo que es el intercambiador pasivo de la bomba de potasio, el cual va a permitir el paso de esta molécula química fácilmente a través de la membrana, sin la necesidad de algún intercambio o algún cambio en su voltaje de la membrana. En cambio, aquí sí observamos que existe un proceso en el cual va a haber la alteración de la polaridad de la membrana, generando la necesidad del intercambio de iones de potasio con sodio, como observamos, los cuales van a tener una interacción de 2 potasios por 3 sodios. Como estuvimos mencionando que va a existir un intercambio de sodio y potasio, que son elementos químicos, que van a generar una alteración con respecto a la carga de la membrana, esto va a estar representado por un proceso en la cual, como podemos observar, no sé si se puede ver el cursor, va a estar en un estado de reposo. Se empieza a hacer el proceso de despolarización, en la cual se caracteriza por un ingreso de sodio. Y el proceso de la repolarización va a ser un proceso en el cual va a liberar potasio, como se puede observar. Esto va a estar mediado por la generación de un voltaje que va a ser fácilmente cuantificado o apreciable a través de unidades de milivoltios. Entonces, debemos tener en cuenta que el potencial de reposo de la membrana en la porción interna es de menos 70 milivoltios, en los cuales de manera pasiva realizan un proceso de intercambio de potasio. Pero esto va a generar que no vaya a permitir de manera selectiva que ingrese el sodio. Pero si ya pasamos al proceso
activo de la generación del potencial de acción, este sí va a permitir que ingrese sodio para poder sacar potasio, generando un cambio en la polaridad de la membrana. Esto va a estar mediado a través de lo que son las bombas o los receptores de bomba intercambiadores de sodio y potasio. Entonces, hay que hablar con respecto al proceso de la despolarización, que es el proceso de inicio del impulso nervioso. Esto se da cuando un estímulo es aplicado sobre una neurona que, estando en estado de reposo, va a pasar a un proceso de intercambio de iones, en los cuales vamos a ver que los canales de sodio que permanecían cerrados en un estado de reposo realizan su proceso de apertura, permitiendo el ingreso de estos elementos químicos. El sodio, al ingresar, no solo neutraliza el potencial eléctrico, sino que también lo invierte. Como resultado, genera o produce una inversión en la polaridad denominada como un proceso de despolarización. Entonces, hay que tener en cuenta que la despolarización marca el inicio del potencial de acción. En este caso, como estamos hablando del sistema nervioso, sería el impulso nervioso que se propaga a lo largo de a toda la neurona. Entonces, hay que tener en cuenta que la neurona, al cambiar su polaridad, va a generar que los iones de potasio que eran expulsados al interior, por tener una igualdad con respecto a la carga, van a hacer que eso va a generar un efecto positivo, entonces va a invertir, va a hacerse el proceso de intercambio. El impulso nervioso es una onda propagable que recorre toda la región de la neurona. Por tal sentido, una vez que inicia en un segmento de la membrana de la neurona, o la membrana axonal, mejor dicho, esta se va a transmitir por toda la membrana para poder realizar el proceso de intercambio dependiente de bombas de sodio y potasio. Entonces, se menciona que está haciéndose el proceso de pasivo, como podemos ver acá, con respecto al potasio, pero se inicia el proceso de la despolarización, lo cual permite que ingrese sodio para sacar potasio. Perdón. Como se puede observar, va a haber ingreso de sodio para salida de potasio. Entonces, hay que tener en cuenta qué es lo que sucedió. Va a haber un cambio con respecto al potencial a nivel de la neurona, lo cual se propaga a nivel de toda la región axonal en dirección hacia la neurona vecina. Su velocidad e intensidad es siempre igual. El proceso activo requiere un proceso de energía. Por tal sentido, todo este proceso o toda esta cascada de intercambio de iones va a ser dependiente de ATP. Se propaga sin cambios y siempre es un proceso que va a ser cuantificable o apreciable a través de ondas eléctrico-químicas. Entonces, vamos a ver con respecto a las modificaciones eléctrico-químicas de la neurona. Como se mencionó, aquí está el proceso en el cual está la membrana en reposo. Se realiza el proceso de la despolarización, en la cual se caracteriza por el ingreso de sodio, lo cual va a invertir la polaridad de la membrana hasta llegar a aproximadamente por encima de los 30 milivoltios. Se inicia el proceso de la repolarización, en el cual, en vez de seguir abierto, se realiza un proceso de inactividad de los canales de sodio y se procede a abrir los canales de potasio, lo cual va a permitir que el voltaje vuelva a descender hacia valores que se encontraban en momentos de reposo. Entonces, como se mencionó, aquí tenemos la parte de la membrana que estaría en un estadio de reposo. Se realiza el proceso de intercambio generando un intercambio o una inversión en la polaridad que se va a ir propagando hasta todo, desde un extremo proximal a un extremo distal, como se puede observar en la imagen, para poder posteriormente tener un proceso en la cual vamos a ver que la propagación del proceso de la despolarización va a ser, como mencionamos, desde un proceso inicial o proximal a un proceso distal, y vamos a ver que el extremo, conforme el potencial de acción va avanzando, el extremo proximal recobra su proceso de origen, realizándose el proceso de la repolarización. Aquí podemos observar la imagen en la cual un potencial de acción va a estar determinado por un tiempo de aproximadamente de 1 milisegundo.
Ahora, hemos hablado con respecto a los canales dependientes de voltaje y estos que se van a dar en el proceso de la repolarización específicamente van a ser a nivel del potasio. Ahora, hay que tener en cuenta que también existen con respecto a los de sodio. Estos van a estar dependientes o se abren cuando el potencial de acción o de, no, perdón, el potencial de reposo o de membrana se hace menos negativo, o sea, específicamente durante el proceso de la despolarización. Ahora, los canales dependientes de voltaje de sodio son mucho más rápidos, provocan más procesos de despolarización y se inactivan. Con respecto a los canales dependientes de voltaje hacia el ion de potasio, vamos a ver que son menos rápidos a comparación del sodio y revierten el proceso de la despolarización. Entonces, aquí vamos a observar una imagen en la cual vamos a ver el proceso de la propagación del potencial de acción, en la cual vamos a ver cómo ingresa el sodio, hace su cambio en el voltaje a nivel de la membrana y los extremos que estaban todavía en un proceso de reposo van a continuar generando todo el intercambio de la polaridad a nivel de la membrana, generando la activación de las bombas o los canales dependientes de voltaje de sodio y potasio para permitir la continuidad de este impulso. Entonces, ahora hay que tener en cuenta que la velocidad de conducción del impulso nervioso va a depender de dos factores principalmente. Uno es el diámetro del axón, el cual va a determinar que con un determinado grosor de mielina va a permitir que la velocidad del impulso nervioso sea mayor. El otro es con respecto a la presencia de nódulos Rimberg, lo cual va a permitir la conducción del proceso de saltar de un proceso, de un segmento que contenga mielina a otro. Entonces, aquí tenemos una gráfica en la cual podemos observar lo que es la velocidad de conducción, perdón, y podemos ver que en un extremo proximal se inicia el ingreso de sodio, lo cual generó el cambio a nivel de la polaridad de la membrana y esto va a irse perpetuando a nivel de todo el proceso desde la región proximal hasta la región distal. Y esto va a acelerarse aún más si tuviese un proceso de mielina o un revestimiento de mielina. En una fibra nerviosa sin vaina de mielina, toda membrana del axón está conectada con la región del líquido intersticial. Ahora hay que tener en cuenta que el flujo de iones puede verse alterado disminuyendo su tránsito a nivel de la membrana del axón. Hay que tener en cuenta también con respecto a la fibra mielinizada, solo está en contacto con el líquido intersticial perteneciente al líquido extracelular, las zonas de la membrana axonómicas correspondientes a los nodos de Reinberg. Por lo general, todos los canales de iones y de bombas de sodio y potasio se concentran en estas zonas. Los potenciales de acción se pueden generar solo en los nodos y los impulsos nerviosos saltan de nodo en nodo, acelerando así la conducción. La neurona siempre responde a la ley de todo o nada, cuya transmisión viaja con igual velocidad siempre que alcance un nivel umbral. Hay que tener en cuenta también cómo una célula excitada recupera su proceso o su potencial de reposo. Y esto está mediado a través de lo que es la recuperación por el canal de potasio. Vamos a ver lo que menciona este slide. Vemos que el sodio que se encuentra en el interior y es causante del proceso de la despolarización es bombeado hacia las porciones exteriores a través de su bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio está presente en toda la membrana y su finalidad es expulsar el sodio fuera de la célula e incorporar a la vez potasio hacia las regiones intracelulares. Entonces, la bomba de sodio y potasio gasta energía de tal manera que va a ser usado solamente el ATP para poder generar la activación de las bombas intercambiadoras, posee la responsabilidad del proceso de la repolarización celular, es decir, el regreso de un potencial inicial o el potencial de membrana en reposo. Cuando la neurona o la célula recupera su potencial de reposo, recién estará en una condición de responder ante un nuevo estímulo o un nuevo proceso de despolarización. En un tiempo en el cual la neurona no responde a un estímulo, este va a estar determinado por un proceso de periodo refractario que dura aproximadamente 2 milisegundos. Perdón.
Entonces aquí podemos observar lo que hemos mencionado con respecto a la polaridad y cómo viaja el impulso nervioso. El proceso de la sinapsis, como mencionamos anteriormente en la parte de anatomía, es aquel proceso en el cual va a permitir que las señales o los impulsos nerviosos viajen de una neurona a otra a lo largo de las uniones especializadas llamadas sinapsis. La sinapsis es un pequeño espacio de aproximadamente 200 amps que separa de una neurona a otra. Puede ser de naturaleza química o eléctrica, aunque las más comunes son de procesos químicos, por los cuales aquí vamos a ver la interacción a través de los neurotransmisores con sus receptores, provenientes desde una región presináptica hasta una región postsináptica. Hay que tener en cuenta que el proceso de la sinapsis es de tipo químico, puesto que las neuronas presinápticas deben emitir sustancias químicas, conocidas como neurotransmisores, para estimular o inhibir, según la necesidad, a la neurona postsináptica. Entonces, aquí tenemos una representación de imagen en la cual el axón va a generar la liberación de los neurotransmisores para que puedan ser captadas a través de los receptores ubicados en las regiones de las dendritas. Aquí podemos observar que el sodio va a realizar, bueno, la sustancia química liberada en el botón sináptico va a ser el sodio, el cual va a generar un proceso de sinapsis excitatoria para poder permitir la continuidad del impulso nervioso. En cambio, si fuera un proceso inhibitorio, lo que se va a generar es la salida de los elementos químicos pertenecientes a potasio. También se va a observar lo que es el ingreso de cloro. Entonces aquí vamos a ver una imagen representativa con respecto al proceso de la sinapsis, donde vemos que la porción axonal de una neurona, específicamente perteneciente a la región presináptica, va a generar la liberación de los neurotransmisores que van a ser llevados o mediados o transportados a través de vesículas y a través del proceso de exocitosis van a llegar hacia lo que es la placa sináptica. En el botón o la región postsináptica va a realizarse la unión de estos neurotransmisores a sus receptores, en los cuales vamos a ver que esta imagen representa la liberación del glutamato y su unión con sus receptores específicos considerados como NMDA, los cuales van a generar su efecto que se necesite. Ahora, esto también genera una activación cuando ya son interiorizados y esto va a permitir que el calcio ingrese al botón postsináptico, lo cual va a generar una liberación de óxido nítrico, que va a generar un feedback positivo para generar más liberación de glutamato por parte del botón presináptico. Los mecanismos de transmisión del impulso nervioso por la sinapsis va a ser la llegada de una onda despolarizante o un impulso nervioso, como hemos mencionado, al botón sináptico o por vesículas sinápticas, lo que provoca una apertura de los canales iones de sodio, perdón, de calcio. Ahora hay que ver que este ion de calcio va a penetrar al interior de los botones sinápticos, produciendo y desencadenando el proceso de exocitosis, que va a generar que las vesículas que contenían los neurotransmisores hagan su liberación de estos mismos hacia donde está el proceso de la sinapsis. Se liberan los procesos de neurotransmisores al espacio sináptico, se unen a sus receptores específicos que se ubican a nivel de la membrana celular de la neurona postsináptica. La unión de los neurotransmisores y sus receptores pueden provocar procesos postsinápticos que pueden llegar desde un efecto estimulatorio o excitatorio o un proceso inhibitorio. Para tal sentido debemos de tener en cuenta que existen dos tipos de potenciales. Los potenciales excitatorios, conocidos por las siglas PPSE, se producen por una despolarización de la membrana celular de la neurona postsináptica. Los neurotransmisores permiten el proceso de excitación de la membrana y la apertura de canales de sodio. La despolarización producida por cada botón tiene un efecto sumatorio, con lo que puede generar una despolarización total de la membrana celular. Una vez provocada la excitación, el neurotransmisor es degradado por enzimas y la neurona postsináptica, una vez conducida o generado el impulso nervioso,
se dispone a un proceso de repolarización para salir de su periodo refractario. Ahora, si hemos hablado de un proceso o un potencial excitatorio, ahora mencionamos el potencial inhibitorio, conocido por sus siglas PPSI. Son generados por una hiperpolarización de la membrana celular a nivel de la neurona postsináptica. La unión de los neurotransmisores con sus receptores celulares provoca un proceso de apertura de los canales de cloro y no para el sodio, lo que genera una hermitización, no permite el ingreso del sodio a la región interna. También genera el proceso de la hiperpolarización, que puede deberse a la apertura de canales de potasio, el cual va a permitir que salgan demasiado, dejando a la célula cargada de manera negativa en el medio interno. Entonces aquí vamos a observar una imagen en la cual vamos a ver el botón presináptico, el botón postsináptico y la región del espacio sináptico. Va a llegar el impulso nervioso, va a permitir el traspaso o el transporte de las vesículas conteniendo los neurotransmisores, los cuales van a ser excitados en el espacio sináptico. Este neurotransmisor, que va a ser la acetilcolina, va a llegar hacia los lugares donde están los receptores específicos para este, van a generar el efecto para realizar su estímulo a nivel del botón postsináptico, y esto también va a generar que exista un complejo de liberación a nivel de la colina, lo cual va a generar una síntesis de mayor transmisores a nivel de lo que va a ser la parte del botón presináptico. Entonces, una vez explicado ello, vamos a ver, una vez que los neurotransmisores cumplieron su función, las enzimas específicas van a generar la degradación de estas mismas para evitar un efecto de sobreestimulación a nivel de la región de la región o del botón postsináptico. Los subproductos de la destrucción enzimática de los neurotransmisores son reciclados para poder permitir un efecto de pool para poder generar nuevos neurotransmisores. Las propiedades de los neurotransmisores y sus receptores específicos determinan que un mismo neurotransmisor puede generar un efecto inhibitorio o estimulatorio o excitatorio. Y eso va a ser específico. Vamos a ver que el neurotransmisor, que es la acetilcolina, va a generar un proceso inhibitorio a nivel del corazón, pero va a generar un proceso excitatorio a nivel de la musculatura esquelética. Pasos a nivel de la transmisión sináptica. Vamos a ver que cuando se produce la llegada del impulso nervioso al terminal axónico, se va a producir o se desprende calcio, que provoca el movimiento de los botones sinápticos y el proceso de exocitosis de los neurotransmisores. A su vez, se va a ver que la descarga de los neurotransmisores hacia el espacio sináptico, la captación de los neurotransmisores por parte de los receptores que se ubican en la membrana postsináptica. La apertura de los canales de sodio, que permite la entrada de sodio al interior de la neurona, van a darse a nivel de la región postsináptica, generando un cambio en su potencial e iniciando un impulso nervioso en la neurona postsináptica. La liberación de las enzimas degradadas por parte de la neurona postsináptica va a generar una degradación enzimática de los neurotransmisores, va a generar la recuperación del potencial de reposo utilizando la bomba de sodio y potasio, la bomba intercambiadora. El estado de reposo se logra cuando se recupera que el potencial negativo en la región interna y el potencial sea positivo en la región externa de la membrana. Características durante el proceso de la transmisión sináptica. Existen varias características que resaltan en la conducta del impulso nervioso, en la cual va a ser que es unidireccional. Es bloqueada o inhibida por sustancias químicas competitivas o estimulantes. Se puede producir fatiga con respecto al proceso de la sinapsis. Existe un proceso de retardo sináptico. Puede producirse un efecto de sumación temporal. Y tanto puede producirse un efecto excitatorio o inhibitorio, que habíamos hablado con respecto a los potenciales. Puede existir redes de convergencia o de divergencia. Entonces, ahora vamos a ver con respecto al proceso del reflejo. Nosotros sabemos que si cualquier región, segmento o porción del cuerpo es estimulado de manera nociva, ya sea por calor o algún elemento punzante, va a ser recibido este estímulo a través de sus fibras aferentes, va a ir la señal sensitiva hasta el asta posterior,
Y ahí tenemos, si va a ser un arco reflejo, inmediatamente va a hacer su proceso de sinapsis a través de las neuronas motoras para poder permitir hacer dos de una: alejar y retirarse del estímulo dañino o nocivo, o realizar alguna cosa que permita disminuir o mitigar el efecto que está generando de noxa a nivel de la sección del cuerpo. Para tal sentido, podemos ver que esta figura observa que va a ubicarse un dedo próximo a la llama o al fuego, va a ser sensado por las fibras nerviosas sensoriales, van a ir hacia el asta posterior y van a tener dos procesos de sinapsis. Uno en la cual va a ser un efecto excitatorio y un efecto inhibitorio. El efecto excitatorio va a estar propiamente mediando una actividad de contractibilidad del músculo flexor, que va a generar, retirar lo que es la sección del cuerpo que va a estar próxima al fuego. Y el otro que es el proceso inhibitorio a nivel del músculo extensor, lo cual va a disminuir que siga estando en contacto con el daño o con la noxa. Hablemos con respecto a los neurotransmisores. Hay que tener en cuenta que cuando la carga eléctrica se invierte, haciendo que el interior sea más positivo en relación con el exterior, se va a realizar el proceso de la despolarización. Ahora, debemos de tener en cuenta que existen mediadores a nivel de los bombas intercambiadoras de sodio-potasio, como vamos a verlo más adelante. Vamos a ver que en la primera fase, que es el potencial de reposo, los canales de sodio van a estar cerrados, pero los canales de potasio van a estar abiertos para un intercambio pasivo, el cual no necesita ningún cambio de energía. Cuando se va a realizar el proceso de despolarización, va a generarse que algunos canales de sodio se abran, realizándose el proceso de despolarización a nivel de la célula, en la cual va a llegar hasta un proceso de umbral o tope, en la cual va a generar que el potencial de acción eh, se, sea súbito y brevemente invertido con respecto a la carga, y esto va a tener una repercusión a nivel de la polaridad de la membrana. Esto se va a caracterizar principalmente en el proceso en el cual los canales de compuerta o que están compuestos para la región del sodio dependan con respecto al voltaje, generando así un proceso de espiga rápida con respecto a la despolarización, con un potencial de acción. Posteriormente pasando a la fase 4, sí, en la cual va a generar un proceso de repolarización o hiperpolarización, donde se va a cerrar bruscamente los canales dependientes de sodio, manteniéndose los canales de potasio abiertos, dependiente de voltaje, para volver otra vez a obtener una polaridad negativa en la región interna de la célula y continuar con la polaridad positiva en la porción externa de la membrana, retomando hacia la fase 5, que sería igual que la fase 1, que sería el estadio de reposo. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a esta gráfica que responde e indica cómo son las fases de potenciales de acción y qué bombas actúan? ¿No hay ninguna consulta? Continuemos entonces. Entonces, ¿cómo se logra el intercambio de los iones? Debemos de tener en cuenta que va a ser debido al intercambio de las cargas eléctricas propiciadas por el intercambio de elementos químicos como el sodio y el potasio. Hay que tener en cuenta que si queremos realizar un proceso de despolarización, la neurona hace que ingrese iones hacia una carga eléctrica positiva al interior de la célula, y esto va a generar que la carga que va a salir hacia la región externa, que es positivo, va a generar una inversión generando un cambio de voltaje a valores negativos. Con respecto a la fisiología de la neurona, va a estar inmediatamente después del proceso del fenómeno de intercambio de voltajes, la neurona busca regresar a su potencial de reposo o al proceso donde cual
la carga de voltaje en la porción interna de la membrana es negativa y la porción de la membrana externa va a ser positiva. Con respecto al proceso de la despolarización, una vez iniciada, la conducción de impulso se va a transmitir por toda la región de la membrana axonal y se va a propagar de manera unidireccional, realizando el mismo intercambio iónico a lo largo de todo el trayecto. Aquí es donde funciona el proceso de lo oligodendrocítico, donde entra acción para permitir que el impulso nervioso pase fácilmente saltando a través de las vainas de mielina. Esto dejando pequeños espacios sin recubrir, llamados los nodos de Reinberg, que habíamos mencionado anteriormente. La neurona tiene dos funciones principales: la propagación del impulso a través de los axones, y la otra es la transmisión de una neurona a otra a través de los efectos para producir la comunicación entre neurona y neurona. La transmisión neuronal, existen dos tipos de transmisión. Una es que sea directamente entre neurona y neurona, u otra es con respecto a la célula. Y con respecto al proceso del estímulo, va a depender de los canales de sodio y potasio para poder realizar el estímulo nervioso o el impulso nervioso. Con respecto a la transmisión neuronal, la otra forma de transmisión del impulso de una neurona a otra o con respecto a una célula efectora no neuronal depende de la acción de los neurotransmisores. El cuerpo neuronal produce ciertas enzimas que están implicadas en la síntesis de la mayoría de los neurotransmisores, y estas enzimas actúan sobre estas que estamos mencionando. El contenido de los neurotransmisores es transportado a través de vesículas y es cuántico. Algunas moléculas de neurotransmisores se liberan de forma constante en los terminales relacionados a la región presináptica. Con respecto al potencial de acción que alcanza la terminación, puede activar una corriente por liberación de calcio y precipitar simultáneamente la liberación de neurotransmisores desde una vesícula mediada por la fusión de la membrana de esta misma, de la vesícula, con respecto al terminal de la neurona. Asimismo, las moléculas de neurotransmisores son expulsadas hacia la región de la hendidura sináptica, muchas veces mediadas por un proceso de exocitosis. Con respecto a la posición química de la consistencia de los neurotransmisores, como se puede observar en esta imagen, tenemos a la adrenalina, a la noradrenalina, a la dopamina, a la serotonina, y entre otros, como estamos mencionando aquí, que puede ser la endorfina, el glutamato, la acetilcolina. Estas son sustancias químicas que son liberadas selectivamente en las terminaciones nerviosas por la acción de un impulso nervioso. Ahora, hay que tener en cuenta que los neurotransmisores es en quien define la respuesta de la neurona estimulada. Hay neurotransmisores excitatorios y hay otros que son inhibitorios. Con respecto a los neurotransmisores, los aminoácidos glutamatos y aspartatos son los principales grupos que van a estar formados los neurotransmisores excitatorios a nivel del sistema nervioso central. Están presentes en la corteza cerebral, en todo el encéfalo, el diencéfalo. Con respecto a los neurotransmisores, el GABA, que es el ácido aminoglutamínico aminobutírico, es el principal neurotransmisor inhibitorio cerebral, deriva del glutamato, mediado de la descarboxilización realizada por su enzima. Con respecto a los procesos pertenecientes a la glicina, tiene una acción similar al GABA, pero no en la región interneuronas, de la región de la médula espinal. Probablemente deriva del mismo metabolismo. Ahora hay que tener en cuenta que esta va a reaccionar frente al receptor N-metil-D-aspartato. Con respecto a los neurotransmisores pertenecientes a la serotonina, o por su nombre químico, el 5-hidroxipriptamina, o también conocido por sus siglas 5-HT, se originan en el núcleo del RAFE y las neuronas de la línea media de la protuberancia y el mesencéfalo derivan de la hidroxilización del triptófano aminoácido. Las siguientes funciones con respecto a la serotonina regulan el apetito mediante la saciedad,
hacen el equilibrio del deseo sexual o el apetito sexual, controlan la temperatura corporal, hacen procesos o regulan la actividad motora y la función perceptiva y cognitiva. Con respecto a la serotonina, interviene también en otros neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina, que están relacionados con procesos de angustia, ansiedad, miedo y procesos de agresividad, así como también con problemas alimenticios. Ejerce influencia sobre los periodos de sueño, está relacionado también con los estados de ánimo y con respecto a los estados de emociones o la habilidad emocional. Afecta el funcionamiento vascular, así como la frecuencia de los latidos cardíacos. La serotonina se metaboliza a melatonina en las glándulas pineales, la enzima N-acetiltransferasa, que tiene mayor actividad por la noche, y la encargada de pasar a serotonina a N-acetilserotonina. La hidroxiindolmetiltransferasa acaba el ciclo de la síntesis de la melatonina. Una vez que se estimula la porción pineal, segrega la melatonina a la sangre induciendo el sueño. El proceso que está relacionado a la acetilcolina es el neurotransmisor fundamental de las neuronas motoras, específicamente de la región bulboespinal, las fibras preganglionares autonómicas y las fibras colinérgicas postganglionares del sistema nervioso periférico. Muchos grupos neuronales del sistema nervioso central, específicamente los ganglios basales y la corteza motora. Se sintetiza a partir de la colina y la acetilcoenzima mitocondrial mediante el proceso conocido como colina-acetiltransferasa. La acetilcolina ejerce múltiples funciones. La principal es la contracción muscular. Esta es liberada por las neuronas de las fibras musculares. Con respecto a la función de la acetilcolina, va a generar un efecto a nivel del sistema cardiovascular, generando vasodilatación, disminución de la frecuencia cardíaca. Va a generar también procesos a nivel de la velocidad de conducción del nodo sinoauricular y sinoventricular o auriculoventricular. Va a generar un efecto de remarcaje a nivel de los vasos sanguíneos, generando un efecto de vasoconstricción. Con respecto a nivel del sistema gástrico, va a aumentar la motilidad, va a aumentar la secreción glandular y el peristaltismo a nivel gastrointestinal. El sistema pulmonar va a generar un efecto de proceso de broncoconstricción, aumentando la resistencia y también aumentando así la secreción del, del elemento surfactante, perdón. Va a generar a nivel de la vesícula, favorece la micción en los tres procesos, en la cual va a generar el proceso de la contracción muscular a nivel de la relajación del trígono vesical y con respecto a la motilidad a nivel de la región ureteral interna. A nivel ocular, produce la contracción de las pupilas, contracción a nivel de la región de la iris, generando procesos de miosis. Y a nivel cutáneo genera un aumento de la secreción de las glándulas sudoríparas. Con respecto a la dopamina, es el neurotransmisor de algunas fibras nerviosas periféricas y de muchas neuronas centrales. El aminoácido tirosina es el captado por las neuronas dopaminérgicas y son convertidos en 3,4-hidroxifenilalanina, o DOPA, por medio de la tirosina hidroxilasa. El DOPA, o el grupo DOPA, se descarboxila hasta la dopamina por la acción de la descarboxilasa. Con respecto a la dopamina, es sintetizada en la sustancia nigra y enviada a estructuras del diencéfalo, específicamente las ubicadas en la región del estriado y la corteza prefrontal. Y hay 5 procesos en los cuales van a actuar, en las cuales vamos a ver que va a tener acciones a nivel límbico, a nivel emocional, a nivel de las regiones que evocan las memorias. Los neurotransmisores que van a actuar van a verse que el circuito más estudiado es de la región nigroestriada o motora, donde se encuentran predominantemente los receptores de dopamina 1 y 2. Este circuito está determinado, también está afectado, mejor dicho, en procesos en los cuales vamos a ver, tales como en el Parkinson, donde va a haber la limitación para el movimiento, limitación a nivel de los reflejos y también con respecto a la coordinación.
Como se puede observar, aquí vemos la imagen con respecto al córtex dorsolateral, la cual va a estar mediado para la comunicación de la región del área caudada, va a tener familiarización o comunicación con la región dorsal, con el globo pálido y el putamen, los cuales van a generar la estimulación con la región, la región neural lateral. Consulta, pregunta, ¿se me escuchó? Estábamos hablando con respecto a la dopamina, el glutamato y el GABA. Se había cortado por un rato, profesor. A ver, estuvimos hablando con respecto a la región del córtex dorsolateral que va a tener acción con respecto al glutamato para poder hacer su interacción interneuronal. Esta va a estar a nivel del caudado y va a tomar el neurotransmisor como la dopamina para poder realizar sus efectos, los cuales van a ir al globo pálido y al putamen. Ahora, estos también van a ir hacia la región lateral, los cuales van a estar mediados por el glutamato hacia la región del sistema nervioso periventricular medial y también con respecto a la región lateral, las cuales van a tener comunicación con la región de, o bueno, con el neurotransmisor GABA para la región del tálamo, y el tálamo va a tener comunicación a través de los neurotransmisores del glutamato para poder otra vez tener un feedback completo con respecto a la corteza dorsolateral. Ahora sí se me escuchó completo o se ha vuelto a cortar. Otra vez. ¿Alguna consulta o pregunta frente al escenario? Que no hay ninguna pregunta o consulta, continuemos. Entonces, existen en total 5 circuitos descritos, perdón, en los cuales denominan los circuitos prefrontales o de los ganglios basales. Los dos primeros están determinados relacionados a los efectos de los movimientos. Vamos a ver qué tenemos los descritos propiamente, que van a ser los circuitos motores, los circuitos oculomotores, los circuitos prefrontales o dorsolaterales, los circuitos orbitofrontales y el circuito cingulado anterior. Aquí podemos observar que tenemos lo que está ubicado. Los tres están directamente relacionados con las funciones ejecutivas o efectoras, como están a nivel del ánimo, del control de los impulsos. También vamos a ver la motivación. Estos últimos están predominantemente los receptores dopaminérgicos 3, 4 y 5. Hay que tener en cuenta también que con respecto al circuito cingulado anterior o mesolímbico, transmitido por dopamina desde el área ventral del tegmental hasta el núcleo abdomen, se va a observar que la región del área ventral tegmental se ubica en el mesencéfalo, mientras que el núcleo acuminado se encuentra en la porción del sistema límbico. El prefijo meso de la región mesolímbica se refiere precisamente a la región del mesoencéfalo y del cerebro medio. Ahora, vamos a hablar con respecto al núcleo accumbens. Se atribuye a una función importante que va a estar determinada por la función del placer, la cual va a estar incluida la acción de la risa, los procesos de miedo, los procesos de agresión. Es también el centro de la gratificación, se relaciona con procesos de adicción y efectos placebos. Perdón. Con respecto a los estímulos dopaminérgicos del área ventral tegmental, modulan la actividad de las neuronas del núcleo accumbens. Estas terminales dopaminérgicas provienen del área ventral, son las del sitio de acción de las drogas altamente adictivas como la cocaína, la anfetamina, las cuales provocan un aumento de la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Además de estas, casi todas las drogas
de uso recreativa, tales como la heroína, morfina, nicotina, son capaces de incrementar por diversos mecanismos los niveles de dopamina en este núcleo. En recompensa como las referencias a alimentos, sexo o videojuegos también desempeñan funciones similares a las descritas. Entonces, aquí vamos a ver con respecto a la región del mesolimbo que se asocia a la modulación de la respuesta, a la conducción de los estímulos de gratificación, la dopamina, que es el precursor de la síntesis de la noradrenalina y adrenalina, con los neurotransmisores predeterminados del sistema mesolímbico. Los trastornos de esta vía pertenecientes a la región del mesolímbico, perdón, causan los síntomas positivos con respecto a las enfermedades, a la enfermedad de la esquizofrenia. Vamos a ver que la vía mesocortical es una ruta de las neuronas que contienen al área ventral tegmental con la corteza cerebral, en particular a nivel del lóbulo frontal. Es una de las principales vías dopaminérgicas a nivel cerebral y es especial en la función cognitiva. Se cree que está íntimamente asociada con las respuestas relacionadas a la motivación y emociones. Cuando hay trastornos en esta vía, que es la mesocortical, aparecen procesos de psicosis, tales como los que se ven en los deterioros cognitivos de la esquizofrenia. Esta vía es muy relacionada con la vía del mesolímbico. Las vías provenientes de la región túbero-infundibular, perdón, es el nombre que recibe de la población de las neuronas del núcleo arcuato de la región del hipotálamo medio basal, llamado así esta región tubular, que realizan o transcurren hasta la región de la eminencia media y la región infundibular, que es la porción más inferior de la región del hipotálamo. La vía interinfundibular es una de las 4 vías dopaminérgicas del cerebro. La dopamina a este nivel regula las secreciones de prolactina de la región de la adenohipófisis. Algunos medicamentos que bloquean la dopamina a nivel de las vías túbero-infundibular causan aumentos de la prolactina en sangre en trastornos llamados hiperprolactinemia. Ello causa una secreción anormal de la lactancia, incluido en hombres, irregularidades en el ciclo menstrual en las mujeres, problemas visuales, dolor de cabeza, disfunción sexual, y también van a verse afectada la fertilidad del individuo. Con respecto a las concentraciones reducidas de dopamina en la corteza prefrontal, se piensa que esto contribuye a trastornos de déficit de atención. En los lóbulos frontales, la dopamina controla el flujo de información desde otras áreas del cerebro. Los desórdenes de dopamina en este sentido van a verse fácilmente los trastornos de hiperactividad. Con respecto a la porción relacionada a la noradrenalina, es el neurotransmisor de la mayor parte de las fibras simpáticas, postganglionares y muchas neuronas. El precursor de la tirosina es la encargada de la noradrenalina. Entonces, hemos visto que la noradrenalina y la norepinefrina es una catecolamina con múltiples funciones fisiológicas y hemostáticas que pueden actuar a nivel del sistema cardíaco, respiratorio, entre otras. Una de las funciones más importantes de la noradrenalina es su rol como neurona estimulatoria, que es liberada a nivel de la región simpática, puede aumentar la frecuencia cardíaca a nivel del sistema cardiovascular, generando también un proceso de vasoespasmo a nivel de lo que es el proceso o el sistema respiratorio. Va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria a nivel de la región oftálmica, va a generar un proceso de miosis, entre otras. Aquí también vamos a observar lo que vienen a ser los procesos de efectos de los neurotransmisores como hormonas relacionadas a efectos de estrés como la noradrenalina, que afectan partes del cerebro, tales como la amígdala cerebral, donde se realiza el proceso de la atención y respuesta controladas. Junto con la adrenalina subyace la reacción de lucha o de huida, incrementa directamente la frecuencia cardíaca, desencadenando la liberación de glucosa de las reservas de energía y el incremento de flujo sanguíneo hacia los músculos esqueléticos. Incrementa el suministro de oxígeno hacia el cerebro.
Entonces, tenemos que los neurotransmisores ejercen una acción específica sobre las neuronas postsinápticas, sin embargo, el circuito donde esta acciona es ejercida determinantemente por un efecto o inhibitorio o estimulatorio, dependiendo cuál es la función o la acción que se quiera ejercer. Entonces, hablemos con respecto a los déficits de la dopamina en los circuitos motores, causan trastornos de movimiento como el Parkinson, en los cuales vamos a ver rigidez, hipoquinesia, trastornos de coordinación. Sin embargo, el exceso causa otros problemas, tales como movimientos como coreas, que son procesos de hipercinesia. Sin embargo, la deficiencia de dopamina en los circuitos prefrontales causa procesos de deficiencia de atención, como hemos mencionado, y el exceso de en estos circuitos causa manías o psicosis relacionados a procesos de esquizofrenia. ¿Alguna pregunta o consulta con respecto a ello? A lo que acabamos de mencionar con respecto a la fisiología del sistema nervioso. Ninguna, doctor. Correcto. Pasemos entonces al PPT relacionado a patologías. Un momento, por favor. No sé por qué no lo reconoce el UCB. Por favor, menciónenme si se logra observar el PPT con lo que es patologías. Patologías del sistema nervioso. Voy Sí, a doctor, sí ponerlo se en ve. grande para que puedan ver. Muchísimas gracias, maestro. Ahora sí. Entonces, estábamos hablando con respecto a patologías del sistema nervioso. Debemos tener en cuenta que pueden deberse a consecuencias tales como lesiones cerebrales, lesiones a nivel del mesencéfalo, lesiones a nivel de la médula oblonga, lesiones que puedan estar afectando regiones tales como los ganglios troncales o estructuras cerebelosas. Si hubieran lesiones cerebrales, pueden provocar disminución a nivel del plano intelectual o emocional, si es que fueran efectos de daño a nivel de la región frontal. También puede haber disminución de inhibiciones o aumento de ciertas condiciones como agresividad, apetito sexual. Si hubiera lesiones con respecto a la región del mesencéfalo o tronco cerebral, se producen fallas funcionales a nivel del sistema nervioso vegetativo, fallas a nivel de la actividad cardíaca, respiratoria. Lesiones de la médula oblonga, este tipo de lesiones puede en sí provocar muerte de la persona, ya que presenta complicaciones con respecto a la respiración y la circulación. Con respecto a las lesiones de los ganglios troncales, puede provocarse un efecto de inhibición de los movimientos. Y con respecto a las lesiones de las estructuras cerebelosas, es la incapacidad de realizar movimientos finos o coordinados. Para tal sentido, vamos a mencionar las enfermedades del sistema nervioso central. Es una enfermedad que se sitúa propiamente en el sistema nervioso central, puede afectar la médula espinal por un proceso de mielopatía, o bien también a nivel de la región del cerebro por un proceso de encefalopatía, los cuales son parte del sistema nervioso central. Vamos a hablar con respecto a la encefalitis. La encefalitis es un proceso de inflamación del cerebro, normalmente es causada por sustancias extrañas o procesos infecciosos virales. Los síntomas principales de esta enfermedad incluyen cefalea, dolor de cuello, somnolencia, náuseas y fiebre. El tratamiento de la mayoría de los casos leves se compone principalmente por un proceso de reposo en cama, un montón de líquidos o manejo de fluidoterapia, medicamentos o fármacos que van a realizar procesos sintomáticos en los cuales van a aliviar el dolor de cabeza, van a aliviar los dolores musculares en la región cervical, van a disminuir las náuseas y la fiebre. Los causantes principalmente para estos procesos van a ser los elementos virales, entre los cuales vamos a encontrar los virus del herpes simple, los virus relacionados a al grupo herpes, pero que no sea relacionado al herpes simple, los virus transmitidos por mosquitos, los virus transmitidos por garrapatas, el virus de la rabia y las infecciones de la niñez que pueden ser bacterianos. Con respecto a la encefalitis primaria, ocurre cuando un virus u otro agente infeccioso infecta directamente la región cerebral. Y la secundaria es una reacción del sistema inmunitario defectuoso en respuesta a una infección en otro nivel. Es una respuesta sobredimensionada. Hablemos de otro proceso que es conocido como la meningitis, que es un proceso infeccioso de la membrana que recubre el cerebro.
y también que recubre la médula espinal. Puede ser causada por un proceso irritativo, químico, por virus, por alergias, por medicamentos, por hongos, parásitos, tumores. Los síntomas principales es el dolor de cabeza intenso, rigidez de nuca, náuseas, vómitos, somnolencia, pérdida de apetito, pérdida de conciencia, agitación, delirio, convulsiones. Y se van a observar también manchas, perdón, de color purpúricas a nivel de la piel si estuviéramos pensando en elementos bacterianos, como el gonococo. Ahora, hay que tener en cuenta que se unen para su tratamiento procesos de antibióticos para tratar procesos de meningitis bacteriana. El tipo específico depende de la bacteria causante de la infección. Los antibióticos no sirven para tratar meningitis viral a menos que se le trate con un antiviral. Hablemos con respecto a procesos de quistis aracnoideos. Es una patología que la mayoría de las veces es proceso benigno que afecta a la aracnoides, una de las capas de las meninges del cerebro. Existe dos tipos de quistes aracnoideos. Los quistes aracnoideos asintomáticos, la gran mayoría de los casos son asintomáticos, ausencia de síntomas, no hay problemáticas. Ese tipo de quiste no necesita tratamiento quirúrgico o tratamiento con medicamentos. En cambio, los quistes aracnoideos sintomáticos, los cuales sí van a generar síntomas, esencialmente dependen de la localización donde se encuentra el quiste. Un quiste aracnoideo sintomático es acompañado, sin embargo, siempre por signos de hipertensión endocranial. Por tal sentido, se utilizan elementos que regulen la presión intracraniana, como el manitol. Si no se pudiese manejar con el manitol y fuesen fácilmente accesibles por intervenciones quirúrgicas, se programa la cirugía para poder realizar la exéresis del quiste. Si los quistes aracnoideos son pequeños, por lo general no requieren tratamiento, pero si empiezan a presionar el cerebro o la médula espinal, el tratamiento es necesario para aliviar los síntomas. La mayoría son tratamientos quirúrgicos. Hablemos con procesos eh, que generen trastornos a nivel de la región morfológica, en la cual vamos a ver, morfológica del sistema nervioso, en la cual vamos a ver procesos como el Huntington, que es un trastorno neurológico degenerativo hereditario. La generación de las células neuronales ocurre a nivel de todo el cerebro, especialmente a nivel del núcleo estriado. Se produce por un declive progresivo de la respuesta de los movimientos anómalos. Las causas del Huntington se desarrollan en base a una alteración genética. Uno de nuestros cromosomas, en concreto el número 4, sufre mutaciones en el brazo corto. Tanto los hombres como las mujeres pueden desarrollar la enfermedad de Huntington. Los síntomas son alucinaciones, irritabilidad, inquietud o impaciencia, paranoia, psicosis, movimientos anormales, marcha inestable, demencia, entre otros. El tratamiento: no existe la cura para la enfermedad, no hay forma conocida de detener el empeoramiento de la enfermedad. El objetivo del tratamiento es reducir los síntomas y ayudar a la persona a valerse por sí mismo el mayor tiempo posible. Ahora hablemos con respecto a enfermedades vasculares. Esto es causado por la interrupción del suministro sanguíneo en la perfusión a nivel cerebral, específicamente los tejidos profundos, y esto va a estar determinado por la arteria meningia. Ahora vamos a ver, existen dos tipos de procesos de efectos en los cuales vayan a disminuir o alterarse el flujo o la perfusión sanguínea cerebral. Puede verse un proceso de un aneurisma que genere ruptura del aneurisma generando un proceso hemorrágico en el área cerebral, o que hubiera un proceso isquémico en la cual un trombo llega, obstruye, limita el lumen del vaso vascular, imposibilitando su perfusión, generando un proceso isquémico. Esto también puede verse no solamente un trombo, sino también una placa teromatosa que obstruye la luz del vaso. Hablemos con respecto al síndrome de Tourette. Son trastornos neurológicos caracterizados por movimientos repetitivos, estereotípicos e involuntarios, y la emisión de sonidos vocales llamados tics. Síntomas: movimientos y sonidos repetitivos. Aunque los síntomas de este síndrome son involuntarios, algunas personas pueden reprimirlo, encubrirlos o manejar sus tics de distintas maneras con el fin de minimizar el impacto que produce sobre sus actividades. Aunque la causa del síndrome de Tourette es desconocida, las investigaciones actuales revelan la existencia de anormalidades en ciertas regiones del cerebro, incluyendo los ganglios basales, los lóbulos frontales, y las cortezas cerebrales.
Hablemos también de otro proceso degenerativo, en la cual es la esclerosis múltiple. Es una enfermedad autoinmune que afecta el cerebro y la médula espinal. Es causada por daños a nivel de la vaina de mielina, que es la que recubre los axones de las neuronas. Cuando está cubierta de las neuronas es dañada, el impulso nervioso disminuye o se detiene. Los síntomas son pérdida del equilibrio, espasmos musculares, problemas con la coordinación, debilidad en uno o ambos brazos o piernas, necesidad frecuente de orinar, visión doble, dolor facial, espasmos musculares, depresión, mareo, entre otros. No se conoce cura para esta enfermedad hasta el momento, pero existen tratamientos que pueden retardar el progreso. Enfermedad del sistema nervioso periférico. Antes de pasar a ello, ¿alguna duda, pregunta o consulta? Frente al escenario que no hay ninguna duda o consulta, continuemos con respecto a las enfermedades del sistema nervioso periférico. Vamos a ver los sistemas, el sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que controla las acciones involuntarias, tales como los latidos cardíacos, el ensanchamiento o estrechamiento de los vasos sanguíneos. Cuando algo malo ocurre en esto, puede causar problemas serios. Entonces, hablemos con respecto a la hipotensión. Esto se va a deber cuando la presión arterial durante y después de cada latido cardíaco es mucho más bajo de lo usual, lo cual significa que el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo no reciben adecuadamente una perfusión sanguínea. Los síntomas son los síntomas como visión borrosa, confusión, vértigo, desmayo, mareo, somnolencia, debilidad, perdón. Las causas principales se pueden deber a procesos en los cuales haya cambios a nivel del ritmo cardíaco, procesos de anafilaxia, procesos de diabetes avanzada, deshidratación, desmayo, ataque cardíaco, insuficiencia cardíaca y un proceso de shock. Hablemos con respecto a Hirschsprung. Es una obstrucción intestinal a nivel del intestino grueso. Ocurre debido a los movimientos musculares deficientes del intestino. Es un trastorno congénito, es decir, está presente al nacer. Los nervios están ausentes en la parte del intestino. Las áreas carentes de dichos nervios no pueden empujar el material fecal, causando un bloqueo. Los contenidos intestinales se acumulan detrás del bloqueo, el intestino y el abdomen se hinchan como resultado de este. Los síntomas específicos en los bebés van a ser dificultad para hacer las deposiciones, dificultad para la eliminación del meconio, poco después del nacimiento, heces explosivas e infrecuentes, se van a encontrar cuadros de ictericia, alimentación con deficiencia, escaso aumento de peso, y en niños mayores se van a encontrar este estreñimiento que empeora, retención fecal, desnutrición, crecimiento lento y vientre hinchado o abultado. Entonces, ahora vamos a ver con respecto a las enfermedades que van a afectar los nervios periféricos, son aquellos que se encuentran fuera del cerebro y de la médula espinal, como procesos de la estática en el nivel de la línea telefónica. Los trastornos nerviosos periféricos generan distorsión o interrupción a nivel del mensaje entre el cerebro y el resto del cuerpo. Veamos con respecto a la neuralgia. Es un dolor agudo y espantoso que sigue la ruta del nervio y que debe de ser irritante o de daño a través del nervio. Las causas de las neuralgias abarcan por procesos de irritación química, insuficiencia renal crónica, diabetes, infecciones como herpes zóster, afecciones tales como el VIH, sífilis y enfermedad de Lyme. Los medicamentos que pueden generar procesos de neuralgia van a ser el cistoplastino, la paclitaxel, presión sobre los nervios por hueso, ligamentos, vasos sanguíneos o tumores cercanos, o también debido a efectos traumáticos. Los síntomas van a ser un aumento en la sensibilidad de la piel o a lo largo de la ruta del nervio. Va a verse también que cualquier contacto o presión sobre este mismo van a generar dolor. A su vez también se va a encontrar entumecimiento a lo largo de la ruta del nervio, lo cual se va a ver por un proceso agudo y punzante, puede aparecer o desaparecer de manera intermitente, va a ser de carácter urente y constante, puede empeorar cuando el área
va a generar un proceso de muerte o necrosis. El médico analizará las formas de neutralizar y controlar el dolor, el problema nervioso, si se encuentra, y se recomendarán procesos de analgesia. Cuando el dolor es muy exagerado, no controlable, a veces no se logra manejar solamente con analgésicos, sino que también hay otros medicamentos como lo que viene a ser elementos antidepresivos tricíclicos que también actúan como inhibidores de dolores. Ahora, vamos a ver con respecto al síndrome de Guillain-Barré. Es un trastorno grave que ocurre cuando el síntoma de defensa del cuerpo ataca al mismo sistema nervioso por un proceso de mimetismo antigénico. Esto se lleva debido a un proceso de inflamación del nervio que ocasiona debilidad muscular y otros síntomas. Se desconoce exactamente qué desencadena este efecto. El síndrome puede presentarse en cualquier edad, pero su índice más alto se da entre los 30 y 50 años. A menudo se presentan después de procesos de infecciones menores, como infecciones pulmonares o gastrointestinales. Los síntomas principales es pérdida de los reflejos a nivel de los miembros superiores e inferiores, hipotensión arterial, entumecimiento, falta de coordinación, visión borrosa y visión doble, torpeza o caídas, dificultad para mover músculos de la cara, contracción musculares y sensación de mareo al pararse. No existe cura para esta enfermedad, sin embargo, hay disponibilidad de muchos tratamientos para reducir los síntomas, tratar las complicaciones y acelerar la recuperación. Hablemos con lesiones o afectaciones a nivel del túnel del carpo, que se ubican a nivel de la muñeca. Se puede observar que tenemos en la región de la muñeca los huesos propios de la mano, y a través de ambas regiones, tanto en la región radial y cubital, va a haber una vaina tendinosa que va a recubrir lo que va a pasar tanto arterias y venas y músculos excesores de los dedos. Ahora, vamos a ver que esta afección se va a ver por una inflamación o un aumento de la presión en este canal, lo cual va a verse que el área de la muñeca por donde los nervios ingresan a la mano se llama túnel carpiano, perdón. Dicho túnel normalmente es estrecho, de manera que cualquier proceso de inflamación puede comprimir los nervios y causar dolor, entumecimiento, hormigueo o debilidad, lo cual se denomina síndrome del túnel carpio. Los síntomas es torpeza de la mano al agarrar los objetos, entumecimiento u hormigueo de la región tenar y de la región del pulgar, entumecimiento o hormigueo de la región palmar de la mano. Se va a generar un dolor en la extensión del codo, dolor en una o ambas manos o muñecas, problemas para los movimientos finos y de los dedos. Vamos a ver también que existe efectos tales como la parálisis radial comprensiva, en la cual vamos a ver que es un problema del nervio radial. El daño del nervio conlleva, mejor dicho, problemas con el movimiento del brazo y la muñeca y con la sensibilidad en la parte posterior del brazo y la mano. Se presenta cuando hay daño del nervio radial que baja por el brazo y controla el movimiento y los músculos del tríceps, ubicados en la parte posterior superior del brazo. También controla la capacidad para flexionar la muñeca hacia atrás y ayudando al movimiento, la sensibilidad de la muñeca y de la mano. Las causas son lesiones, su uso inadecuado de muletas, se puede verse por fracturas del húmero, puede haber presión ocasionada al colgar los brazos en la parte superior o posterior de una silla. Se va a ver también en la presión a la parte superior del brazo a causa de la postura del brazo durante el sueño o el coma, presión prolongada sobre el nervio generalmente causada por hinchazón o lesión de las estructuras corporales cercanas. A otra afectación que vamos a ver, aunque este más es del sistema nervioso central, va a ser el Alzheimer, en la cual vamos a ver que hay un deterioro intelectual, pérdida de la memoria reciente, alteraciones del lenguaje y la escritura, desorientación temperoespacial, destrucción de la personalidad. El cuadro específico va a ser procesos de demencia que pueden presentarse de forma aguda o crónica. Es agudo cuando es consecuencia de un traumatismo, intoxicación de drogas o el curso de un cuadro de hipoglicemia. En cambio, la crónica puede ser causada por diversos procesos. El más frecuente, como se menciona, es el grado o enfermedad de Alzheimer. Aquí vamos a ver con respecto a un pequeño repaso con respecto a las áreas cerebrales relacionadas al área auditiva, al área del habla, al área
comprensión y procesamiento de la información, el área del lenguaje y el área visual. Estuvimos hablando hace un instante con respecto al Parkinson, que es un deterioro con respecto a la síntesis de la dopamina, que no va a haber una adecuada síntesis y esto va a generar efectos de disminución a nivel de la inhibición. Ahora, con respecto a ello va a generar ciertos síntomas en los cuales vamos a ver que va a haber temblor en reposo, va a haber procesos de rigidez, va a haber lentitud en los movimientos conocidos como bradicinesia. Es un trastorno neurológico, forma parte del sistema nervioso central, puede empezar específicamente entre los 40 y 60 años de edad, es más frecuente en los varones, no existe prueba que haya un factor genético o infeccioso que puede estar relacionado al inicio de la enfermedad, es mucho más frecuente entre los no fumadores. Vamos a ver los temblores de esta enfermedad. Es típico que la enfermedad, pero que es ausente en el 10% de los casos, desaparece o disminuye cuando hay actividad, no se produce durante el sueño y se exacerba con las emociones, fatiga física y esfuerzo intelectual. Va a haber rigidez, aumento de la resistencia normal que se produce al mover la extremidad de forma pasiva, aumento con el movimiento y la fatiga. Puede producir dolor y dificultad en el movimiento voluntario. Las fases más avanzadas producen contractura muscular. Y la bradicinesia es la reducción o el lentecimiento de los movimientos voluntarios. La cara se vuelve inexpresiva, disminuye sus parpadeos, puede tener dificultad de articular palabras y su voz se vuelve monótona, no hay inflexión en la voz. Hablemos con procesos relacionados a la epilepsia. Esto es una enfermedad neurológica crónica, es un ataque epiléptico, es el resultado de una descarga brusca con respecto a los impulsos nerviosos de manera no coordinada, excitatoria o de un punto que va a generar mayores impulsos de lo normal, generando un efecto excitatorio. Esto también va a generar los procesos de impulsos inadecuados y descoordinados. Vamos a ver que se cree que es originada por un proceso de lesión o una disfunción cerebral. Se clasifica en 3 grupos, que puede ser primaria, secundaria o sintomática, y la que también se puede observar que es triptogámica. Los síntomas principales en los procesos de epilepsia van a ser pérdida de conocimiento, convulsiones motoras, movimientos repetitivos, alucinaciones sensoriales, alteraciones sensitivas, pérdida del tono postural, micción espontánea y sudoración. Consta de 3 fases, que son, uno es el pródromo o aura epiléptica, la crisis y la postcrisis o el estado posictal. El pródromo son síntomas inespecíficos, puede ser irritable, cambios de humor, alteración del sueño, apetito o comportamiento en lo general. Señor Torres, tiene la manito arriba. ¿Cuál es su consulta? Sí, profesor. Es que cuando termine la idea, para ver cuál es la diferencia entre la epilepsia y la convulsión. Correcto. La convulsión puede deberse a efectos por intoxicación química, intoxicación por drogas, virales. En cambio, la epilepsia es propiamente una afectación a nivel del impulso nervioso, una actividad eléctrica inadecuada que genera una sobreexcitación en el impulso nervioso de manera descoordinada, que genera los movimientos erráticos como se mencionó hace un instante. Ahora, las epilepsias van a estar mediados con actividades o movimientos repetitivos. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Me escuchan? Espero haber despejado su Sí, duda. doctor. Otra consulta. No, profesor, quedó freeze, o sea, quedó congelado y no tengo una idea y no puede ver más. A ver, entonces mencioné. Se escuchó que la epilepsia es un proceso en la cual propiamente es por un estímulo
inadecuado nivel de los impulsos nerviosos, que genera una descarga por encima de lo normal, generando una actividad eléctrica inadecuada a nivel del impulso nervioso. En cambio, la convulsión puede deberse también a un efecto propiamente de un impulso nervioso aberrante o desmedido, pero lo más usual se debe a procesos infecciosos, traumáticos o neoplásicos. Esa es la gran diferencia entre las convulsiones y los procesos epilépticos. Los epilépticos son procesos de impulso inadecuados a nivel eléctrico. Por eso se hace también un examen en la cual van a observarse cómo están los picos eléctricos de las ondas delta con respecto a las neuronas. Ah, ok, profe, gracias. Hay una manito arriba, Robles, creo que es su apellido. Sí, profesor. ¿Qué primeros auxilios se darían en un ataque de epilepsia? Con respecto a los primeros auxilios, lo que uno, si es en una epilepsia, como estuvimos mencionando, existen pródromos o auras. Si la persona ya conoce qué auras tiene, como puede ser colores intensos, olores intensos, la persona puede ponerse en una posición en la cual no genere ningún tipo de daño o trauma al perder el tono muscular. Y si estamos viendo en la misma crisis, lo único que podemos hacer es evitar que genere daño por los movimientos bruscos y de alta intensidad que vayan a tener. No se vaya a ocurrir meter la mano a la boca del paciente, ponerle algo para que no se muerda la lengua o no se trague la lengua, como algunas personas piensan, porque esto es imposible. Si de por sí generan movimientos repetitivos y de gran impacto o de gran fuerza, el músculo macetero también genera esa misma intensidad y lo más probable es que lastimen a la persona si es que introducen algo que pueda obstruir la vía respiratoria, o si ustedes introducen sus manos, pueden hasta terminar mutilados por la potencia de la fuerza del músculo macetero. Entonces, una vez ya pasada el estado de la crisis y en estado posictal, lo que se debería de hacer es suministrar un poco de oxígeno suplementario si lo necesitase. Por lo más común es que paulatinamente vayan otra vez retomando un patrón respiratorio normal, la saturación se va a estabilizar y normalizar, se debería de observar cómo está la frecuencia cardíaca o cómo están los patrones cardíacos, si es que está teniendo procesos de eh, frecuencias cardíacas bajas, bradicardia o taquicardia y que estén empezando a normalizarse. En el caso de que no están habiendo una adecuada ventilación, respiración o circulación, se deberían hacer otros manejos. Si es que la vía aérea está tapada, obstruida por las secreciones, se debería de limpiar a través de un aspirador manual, si estuviéramos, o un aspirador a través de presión negativa para limpiar las secreciones y poder permeabilizar la vía aérea. Si aún así no permite tener una buena ventilación, se puede obtener a través de un tubo orotraqueal, si es que tuviéramos a la accesibilidad, o si no también a través de maniobras en las cuales podamos aperturar de manera artificial la vía aérea. En caso de que estuviesen alteradas las frecuencias cardíacas, se manejarían según lo que se encuentre. Si siguen con procesos de bradicardia, se necesitaría elementos químicos tales como la epinefrina o la adrenalina para poder subir la frecuencia cardíaca, y en caso de que estuviera con procesos de taquicardia mantenida y que sean de patrón normal o sinusal, se podría revertir a través de la adenosina, dependiendo cómo se encuentre. ¿Alguna otra duda o consulta? No, profesor, gracias. Gracias a usted por su consulta. Entonces estuvimos hablando con respecto a los pródromos, ahora veamos las crisis. Puede ser generalizada o localizada. Vamos a ver que son generalizadas por la pérdida de conocimiento, no recuerda nada de lo sucedido, y lo focal se producen convulsiones en lo cuales vamos a ver que hay desviación de la mirada, o también va a haber crisis de ausencia, no va a estar consciente, no va a interactuar con el medio, pero va a haber momentos en los cuales no va a saber qué es lo que sucedió.
Y en los estados posictales vamos a ver que queda obnubilado con un proceso de estupor o incluso con un periodo de somnolencia que puede durar hasta horas. El despertar va a ser paulatino, no va a recordar nada de lo que sucedió, va a tener síntomas tales como dolor de cabeza, dolores musculares y también procesos en los cuales puedan involucrar que hayan relajado esfínteres, puede haberse miccionado o defecado. Otras afecciones a nivel del sistema nervioso van a ser los tumores cerebrales, se presentan en todas las edades, aunque principalmente aparecen en la edad media de la vida. Los niños presentan tumores cerebelosos y del tronco, no pueden expandirse ya que tienen rodeado por la región de la bóveda craneana. Lo que va a generar es un efecto de masa comprimiendo el cerebro o también pudiendo originar un proceso de herniación. Se produce un importante aumento a nivel de la presión intracraneana. Los síntomas principales son crisis convulsivas, parálisis lentamente progresivas de la región del hemicuerpo o la región que se vaya a ver afectada, el enlentecimiento del pensamiento y de la acción, estupor y cefalea. Y aquellos que son de crecimiento rápido van a haber trastornos psiquiátricos, parálisis de la mitad del cuerpo, cefalea sorda crónica, se va a encontrar trastornos de visión, visión que va a generar alteración propiamente. A nivel del campo visual puede haber hemioptosias, cuadraptosias, o puede haber pérdida total de un solo globo ocular con respecto al campo visual. Va a haber vómitos fuertes o en estallidos. Mayormente eso está relacionado en pacientes en los cuales esté aumentada la presión intracraneana. Ahora, esto también va a haber alteraciones a nivel del patrón del sueño y vigilia, los cuales van a haber trastornos del sueño, es desencadenado por factores psiquiátricos como efectos tales como miedo, alegrías, preocupaciones, situaciones de conflicto, en las cuales vamos a ver estrés, sobreesfuerzo, problemas familiares, problemas del ámbito sexual y laborales, causas orgánicas que pueden generar alteraciones como las estructuras cerebrales. Ahora hay también otras alteraciones que pueden ser las coreas de Huntington, es una enfermedad crónica degenerativa del sistema extrapiramidal. Con frecuencia el enfermo pasa la última parte de su vida en un sanitario o residencias. No se ha descubierto ningún tratamiento efectivo, son característicos los movimientos involuntarios, las alteraciones psiquiátricas, trastornos afectivos, perdón. Va a haber trastornos del movimiento, alucinaciones y algunas formas de disminución de la capacidad intelectual. Ahora, con respecto a trastornos de los nervios periféricos, esto vamos a verlo de repente como las radiculopatías, como se observa en lo que es algún tipo de comprensión específicamente en los nervios distales, tales como la ciática, que es también conocido como ciatalgia en caso de que hubiera alguna afectación en este. Existen más de 100 tipos de trastornos de los nervios periféricos. Estos pueden afectar uno o muchos nervios. Algunos surgen como resultado de enfermedades como problemas neurológicos. Estos van a ser específicamente en los diabéticos, en los cuales existen parestesias a nivel de las manos y los pies, conocidos como parestesias en guante o en calcetín. Otros tales como los síndromes de Guillain-Barré, que ocurren después de infecciones virales. Otros más como consecuencia de compresiones de nervios, en los cuales vamos a ver a través del síndrome del túnel del carpo o síndrome de salida torácica. En algunos otros casos, como el síndrome de dolor regional complejo, el problema se inicia a partir de una lesión y va a ir comprometiendo toda la región del nervio que inerva ese segmento. Algunas personas nacen con trastornos de los nervios periféricos. Ahora, veamos lo que es la esclerosis lateral amiotrófica. Se produce por un proceso de parálisis con frecuencia primero en los pequeños músculos de la mano y los pies, lo que va provocando un proceso de atrofia. Afecta la conexión entre el encéfalo y las células de la vía piramidal. Con respecto a las paraplegias, es la pérdida de la fuerza o parálisis de las extremidades inferiores totales. Normalmente es resultado de una lesión medular o una enfermedad congénita. Y la psicosis senil son alteraciones cerebrales causadas por arteriosclerosis en los vasos cerebrales y estos son considerados por lo que son los infartos lacunares. Se disminuye la concentración y la pérdida de la memoria, recuerdos
hechos del pasado y poco recientes. Ahora, con respecto a los cuidados del sistema nervioso, sería de cuidar el sistema nervioso a veces no resulta tan fácil, ya que las funciones son tan complejas y ellas tienen que ver tanto con factores que resultan poco difíciles. Algunos de los factores que se protegen son los procesos de la autoestima, ya que así se valoran más la vida y luchan más para cumplir sus metas. Esto debido a que genera gran limitación las afectaciones a este sistema. El desarrollo de valores personales como la tolerancia, el respeto, el amor, solidaridad, entre otros, evitando accidentes que pueden lastimar el sistema nervioso, ya sea por alto impacto, traumatismos o lesiones que puedan involucrar la región encefálica, desencadenando en descansando pocas horas durante el día y durmiendo al menos 8 horas diarias, no consumiendo tabaco, alcohol, ya que sabemos que el tabaco conduce a la posibilidad de cáncer y esto también puede generar un proceso de siembra a nivel del sistema nervioso. El alcohol más para efectos de inhibiciones que puedan generar traumatismos encefalocranianos, igual que las drogas, alimentándose bien, haciendo ejercicios. Ahora, ¿esto por qué digo alimentándose bien? Porque una deficiencia con respecto al complejo B también genera alteraciones a nivel del sistema nervioso. Ahora, establecer relaciones afectuosas, saludables con los demás, esto va a ayudar también a generar cierta educación a nivel de brindar una buena calidad de vida a los pacientes que tengan enfermedades neurodegenerativas, que van a necesitar depender en cierto grado o en su totalidad según progrese la enfermedad. Clasificación de las enfermedades mentales, hay que tener en cuenta también que por procesos neurodegenerativos van a haber alteraciones que puedan desencadenar por efectos de estrés, neurosis, hipocondria, estados de esquizofrenia, paranoia, depresión, manía, delirios o demencia. Eso sería todo con respecto al... Sí, todo no, todavía falta. ¿Por qué se ha salido? Claro, me falta. Un momento, por favor, no sé por qué se ha salido. Bueno, no sé. ¿Otra vez logran visualizar el PPT? Sí, doctor. Ya. Estuvimos hablando con respecto a las clasificaciones mentales y hemos mencionado cuáles son ellas. Entonces, hablemos con respecto a ello, a las alteraciones mentales. Vamos a ver que hay el estrés, específicamente frente a escenarios de bastante conflicto, problemas, y esto más son en el aspecto laboral. Con respecto a las neurosis, pueden haber alteraciones en las cuales no reconocen adecuadamente el estado actual, se desorientan y pueden generar cuadros en los cuales puede haber procesos de delirio o alucinaciones. Hipocondrías más por efectos de, hacen procesos de mimetismo a nivel de síntomas, ven que alguien está enfermo y asumen que ellos también tienen los mismos síntomas y empiezan a somatizar síntomas que no deberían de existir. Procesos de esquizofrenia, delirios en los cuales la realidad está totalmente alterada, van a generar específicamente un peligro tanto para su persona como para terceros. Las paranoias que pueden deberse a pensar que la mayoría de las personas o el ambiente tanto externo o los familiares cercanos quisieran hacerle daño a uno. Cuadros de depresión que pueden involucrar un riesgo y un riesgo potencial para la vida del paciente porque pueden llegar a tomar conductas suicidas. Las manías o efectos en los cuales las personas van a tener conductas repetitivas, tales como lo que son la ludopatía, por citar un ejemplo. Los delirios son la alteración a nivel de la realidad que generan alucinaciones y las demencias con respecto a la pérdida de la realidad para generar ello y no recordar cosas que sucedieron. Hablemos con respecto a la clasificación de las enfermedades mentales. Ya le hemos mencionado que está el estrés, neurosis, hipocondría, esquizofrenia, paranoia, depresión, manía y demencia. Vamos a tener en cuenta que uno de los grandes problemas a nivel de todo lo que hemos mencionado es lo que van a ser las demencias, ya que es lo más relacionado a los cuadros de las enfermedades, los pacientes de la tercera edad, seguida por procesos ya del ámbito psiquiátrico, en los cuales vamos a ver que está la paranoia, la esquizofrenia, la depresión, la manía, los delirios.
Hay que tener en cuenta que las enfermedades mentales es una condición anormal. Las enfermedades mentales están relacionadas con los cambios de carácter y emociones. Esos cambios pueden ser congénitos, emocionales e interpersonales, que generan un proceso de impedimento. Ahora hay que tener en cuenta que, ¿cuáles son las causas de las enfermedades mentales? Usualmente son un aspecto o un efecto múltiple, en la cual va a generar alteraciones con respecto a los enfoques. También son los procesos alterados a nivel de los neurotransmisores, específicamente los relacionados a la dopamina, a la norepinefrina y a la serotonina. ¿Qué es el estrés? Toda persona puede experimentar estrés cuando se ve enfrentada a eventos importantes, tales como las de peligro o que sean muy difíciles de conllevar. Las neurosis son afectaciones que demuestran un mal funcionamiento del sistema nervioso. En las neurosis no hay lesión física ni alteraciones de la personalidad, pero sí existe alteraciones a nivel de los neurotransmisores. La hipocondría es un desorden neurótico en la cual la persona canaliza la ansiedad, las preocupaciones y los pensamientos obsesionados para convertirse en una especie de enfermedad física. La esquizofrenia es un conjunto severo de síntomas psicológicos, los cuales son difíciles de trabajar, jugar, hasta mantener o entablar una comunicación con otra persona. La paranoia es una enfermedad general, o bueno, en lo general es una enfermedad que se refiere a altos niveles de sospecha y desconfianza, usualmente visto en creencias o desilusiones que conllevan a ella o él, que puedan generar pensar que que las otras personas vayan a hacerle daño. Procesos de depresión es un problema emocional muy grave en la cual el individuo no deja de sentir tristeza o vacío y constantemente se siente sin ayuda o sin esperanza. Y estas personas usualmente pueden hacerse daño a sí mismos tomando una conducta de suicida o queriendo terminar su vida. Las manías son periodos en los cuales la persona es y se siente muy feliz, habla muchos, es activa e impulsiva. En muchos de los casos, estas manías van a tener momentos de normalidad y van a estar otra vez en el cuadros de manía. Procesos de delirio, también conocido como de rápido inicio de síndrome cerebral. El delirio es una condición psicológica asociada a graves problemas físicos. Y demencia es lo que se refiere a un proceso de disminución o deterioro generalizado de las facultades intelectuales.